es que toda esa cantidad de árabes que han tenido pasaporte venezolano, que son miles y miles, no son cuatro gatos, una gran parte de ellos ha entrado como venezolano a los Estados Unidos. Él más para adelante lo explica que incluso algunos que ni hablan español. Por tanto, es una amenaza importante, es una siembra importante que han hecho desde Canadá hasta Argentina. Estamos minados. Okay. Estados Unidos, el mismo que emitió la alerta que te acabo de decir, la han emitido otros países de Europa, etcétera. Literalmente, ayer tuvo una participación en la guerra. Bueno, es que está participando en la guerra desde que jamás lo obligó a participar. Porque al secuestrar, hay 20 y pico de ciudadanos estadounidenses entre secuestrados, desaparecidos, etcétera. Por tanto, quien metió a Estados Unidos en la guerra y a México y a Colombia y a Alemania, porque hay ciudadanos de varios países que habían ido a eso mismo, a pedir la paz. Bueno, pues estas personas que no quieren la paz, estos animales más bien, bueno, animales no quiero ofender a los animales, secuestraron a los estadounidenses, hicieron a Estados Unidos ya parte de la guerra, porque ¿para qué es el ejército de Estados Unidos? Si el ejército de los Estados Unidos abandona a los ciudadanos de los Estados Unidos, que somos los que pagamos el ejército, ¿para qué sirve el ejército? Entonces, mira, al machete dice 203 norteamericanos parece implicados en la historia de una manera u otra. Bueno, pues Estados Unidos ayer interceptó cohetes, un buque destructor de los Estados Unidos, utilizando sus sistemas hipermodernos de armas, de interceptores, evitó que algunos cohetes que fueron lanzados contra Israel pues llegaran a su destino. Míralo aquí. Un buque de la Armada de Estados Unidos derribó el jueves 3 misiles crucero de ataque terrestre y varios drones que fueron disparados por rebeldes hutíes desde Yemen. Según el Pentágono, el ataque podría tener como objetivo puntos en Israel. La información de estos enfrentamientos aún se está procesando. No podemos decir hacia qué apuntaban estos misiles y drones, pero fueron lanzados desde Yemen al norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel. Nuestra respuesta defensiva fue la que habríamos tomado ante cualquier amenaza similar, donde podemos hacerlo contra nuestro personal de interés o socios. Este ataque puede estar en curso. Si tenemos más información para compartir, lo haremos. La interceptación se produce en medio de crecientes temores por parte de Washington sobre la implicación directa de Irán en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que ya ha causado varios miles de muertos. Los hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital yemení, Sanaa, en 2014, lo que desató una guerra contra las fuerzas gubernamentales que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, hundiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Otras facciones armadas iraquíes cercanas a Irán han amenazado en los últimos días con atacar los intereses estadounidenses en Irak debido al apoyo de Washington a Israel. Y el ministro de Defensa estadounidense Lloyd Austin anunció el sábado que su país enviará un segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier intento de ampliar el conflicto. Salga, diviértase, pásela bien, despelótese, no haga lo que los terroristas quieren que usted haga, que es tener a Occidente triste, arrodillado, de rodillas. El propio Israel le respondió de esa forma desde el primer momento a Hamas y a Irán. Entonces, pero esté pendiente. Hay que estar atento a las noticias, a las cosas, porque ya esta movilización de un segundo portaavión al área siempre te van a decir que es una maniobra disuasiva, pero disuasiva significa a ver si los que quieren problemas cambian de opinión. ¿Sabes? Es lo que hace el gallo cuando eriza la moña, la cosa. Mira, estoy listo, estoy aquí. Pero ¿y si no cambian de opinión? Ya Corea amenazó con hundir el portaavión americano y que tenían la capacidad de hacerlo. Ya tú ves también que los barcos americanos tienen la capacidad de intersección.
pero ante un lanzamiento directo contra un barco de guerra americano, y es que ahí están rodeados de locos. Ahí cualquiera. Es lo que te explicaba el otro día. Israel puede desaparecer a Gaza, pero no lo hace porque no es su filosofía, no es el fin que ellos buscan. Pero si jamás pudiera desaparecer Israel, sí lo desaparecería y sí dispararía, nuclear o lo que sea. Pero es que Irán sí tiene poder del grande y del fuerte, entonces, y es más malvado que todos los demás juntos. Así que vamos a ver cómo evoluciona este conflicto y vamos a ver esta explicación de Gabriel Tascal, prestigiosísimo intelectual, para que usted vea también algunas aristas de qué volar con esto en realidad. Mira aquí. Está intentando hacer es sobrevivir económicamente. El problema principal de Hamas es que el flujo de dinero que habitualmente le envía Qatar, que va entre 20 y 25 millones de dólares, no llega en forma constante porque no se puede utilizar el SWIFT, porque es un grupo terrorista, y por otro lado, Israel a veces exige que el dinero le llegue solamente a los necesitados y no al Hamas como organización. Entonces, todo un procedimiento que incluye el paso de maletas físicas con dinero en efectivo. Entonces, ahora, después de la última guerra, el nuevo gobierno de Israel le dice: nosotros nos queremos asegurar que el dinero llegue a la gente y no a la organización. Eso tensa la situación todo el tiempo, y cuando Hamas se siente que está ahorcado económicamente, dispara algo. Si tuviéramos que buscar los elementos desestabilizadores en la región, digo, se me ocurre Irán, ¿no? Pero, ¿cuáles serían ellos? El más importante son internos. Los estados del Medio Oriente fueron fundados por la influencia de los imperios. Y el Medio Oriente, en su esencia, en su ADN, es religioso y es también tribal. O sea, en un país donde tienes una sola jamula, un solo clan que gobierna el país, por ejemplo Qatar, donde está la jamula Thani, este país es estable porque no tiene oposición de otros clanes. Pero cuando tienes un país como Irak, que tiene 18 religiones oficiales y cientos de clanes que disputan el poder, ahí tienes una inestabilidad crónica. Entonces, el Medio Oriente fue creado con fronteras artificiales, metieron gente adentro y le dijeron: a partir de ahora ustedes son iraquíes. Ese problema es un problema que viene arrastrando desde el año 1920 en adelante. Hay países que son más estables, otros son menos. Además, súmale estados fracasados. Los estados son estables cuando tienen clase media. Y hay clase media cuando hay revolución industrial. Pero ¿qué pasa en el Medio Oriente cuando no hay revolución industrial, no hay revolución francesa y no hay clase media? Entonces tienes gobernantes muy ricos y gente muy pobre. O sea que esos son problemas internos. Si a eso le sumas que la gente es muy religiosa y que la religión cumple un papel fundamental en la identidad de las personas, entonces todo eso crea inestabilidad. Porque ¿qué es más importante? ¿Lo que dice mi presidente o lo que dice el imán de mi barrio? Ahí tienes grandes problemas. Ahora, desde el punto de vista exterior, evidentemente, hay una disputa desde el año 661 o 680, elegí la fecha que te guste más, entre chiitas y sunitas. Y esta disputa ha llegado a que los chiitas, que son el 15% del Islam, han tomado mucha fuerza en toda la región y han logrado una media luna chiita. O sea, Irán, Irak, Siria y el Líbano es la media luna chiita, y una isla chiita en Yemen con los hutíes. Además, tienen posibilidad de dentro de poco armarse nuclearmente. Entonces todo eso crea una amenaza a los sunitas, que se ven justamente superados por la capacidad bélica de Irán, que los amenaza a ellos internamente. Te voy a dar un ejemplo puntual. Bahrein. Bahrein tiene entre el 80 y el 90% de la población que es chiita, pero tienen un gobierno sunita impuesto por Arabia Saudita que los mantiene en el poder ahí. Se firmó un acuerdo de paz entre Bahrein y el Estado de Israel. La pregunta es, ¿el acuerdo de paz entre quién es? ¿Entre el gobierno o entre el pueblo? Cuando el pueblo es chiita y escucha perfectamente lo que le dicen los iraníes. ¿Cuál es la verdadera influencia que tiene Irán en nuestra región, en América Latina? En nuestro continente tenemos un problemón. Y el problemón es que chiitas, esencialmente sirios, han recibido ciudadanía venezolana y deambulan con el continente con un pasaporte venezolano. Por lo visto, los informes de inteligencia hablan claramente de una persona, Tarek Leithani, ex vicepresidente de Venezuela, que ayudaba a la llegada de venezolanos que hablan poco castellano o nada. Y es un problemón porque los servicios de inteligencia ven circular gente por nuestras fronteras sin ningún tipo de control, y la pregunta es, bueno, ¿quién hace inteligencia para hacer algún tipo de atentado? Y en Argentina especialmente, que ya ha sufrido 2 atentados terroristas sin resolver,
Un terrorista promedio podría pensar que se puede hacer un atentado sin pagar el precio. Porque si 2 veces ya ocurrió, ¿por qué no puede ocurrir otra tercera vez? ¿Qué recibe a cambio, no? El chavismo por esta bondad de entregar pasaportes, digamos. Entre otras cosas, 2 cuestiones. Le permite saltearse las sanciones en su contra. Porque, por ejemplo, Irán tiene bloqueados un montón de posibilidades de vender crudo y también de recibir dinero, pero teniendo un puente puede hacer un montón de cuestiones. En el pasado se hablaba incluso de venta y tráfico de uranio. Ahora bien, como tenemos en Venezuela una posibilidad de que el gobierno se mantenga y que esté inmiscuido en todo tipo de tráficos, entonces es una situación ideal para alguien que quiere mantenerse en el poder así. Y lo segundo es influencia. La esencia de esto es que toda esa cantidad de árabes que han tenido pasaporte venezolano, que son miles y miles, no son 4 gatos, una gran parte de ellos ha entrado como venezolano a los Estados Unidos. Él más para adelante lo explica, que incluso algunos que ni hablan español. Por tanto, es una amenaza importante, es una siembra importante que han hecho desde Canadá hasta Argentina. Estamos minados. Y ahora tú te explicas por qué el número de personas que participan en estas protestas para apoyar a Hamas en ciudades importantes, en América Latina y en Estados Unidos. Bueno, un hombre de 50 años fingió infartos en más de 20 restaurantes en España para no pagar. Señores, la cosa está mala, la crisis está dura en todas partes, pero de verdad no jueguen así, que le va a provocar un infarto a otras personas. El tipo llega, mira, con esa cara y con ese rojo así, eso es harto de langosta, de marisco, de todo. Cuando finge el infarto, ¿qué piensa el mesero, el chef, todo el mundo? No, el jefe me va a cobrar a mí todo esto ahora, porque el cliente de mi mesa ya no va a pagar, y es una cuenta de 500 euros. Bueno, en 20 restaurantes, en un intento de evitar pagar las cuentas tras cenar en ellos, el hombre de 50 años y originario de Lituania ha sido encarcelado tras no pagar la multa por sus habilidades teatrales. Ahí está. Vi por ahí, que no lo mandé a producción, pero ayer también cogieron aquí uno en Miami, parecido, pero se hacía pasar por un maniquí. El tipo entraba a las tiendas y se ponía como un maniquí. Y cuando ya cerraban la tienda y toda la gente se iba eso, el maniquí era como la película aquella de los dinosaurios del Museo de Nueva York. Cogía las cosas y de adentro para afuera, y se iba, robaba la tienda. Y por el día era un maniquí. Oye, hay que tener habilidades para estar tieso un día entero. ¿Usted conoce a alguien que puede estar tieso un día entero? Vaya, no sé, yo podría estar, no sé, 1 o 2 horas, pero vaya, un día de gracia, yo ahí. Pero estar ahí en una tienda con un maniquito el día, no sé, me parece que vaya. Parece que ese señor es amigo de Remigio, toma ya, You Tomorrow PPG, no entiendo.